El Señor bendiga a toda la teleaudiencia y radio oyente también en este momento, como también a los hermanos que nos ven en el internet. Miércoles 11 de diciembre, estamos listos para estudiar otra vez la lección de la escuela sabática. Hoy con mi hermano José Luis Puente y también con mi hermano y pastor Joselito Rentería. ¿Cómo está, hermano José Luis? Muy bien, gracias a Dios. Le damos la honra a nuestro Dios porque nos ha permitido un día más de vida y porque podemos estar aquí compartiendo esta lección de escuela sabática. Bien, pastor. Igualmente, pastor, es un privilegio para mí haber estado estos días aquí con ustedes y estudiando estos estudios que para cada quien trae una enseñanza y una aplicación en la vida diaria de nosotros. Espero que también mis hermanos lo vean de esa manera, ¿no? De esta manera crecemos en el estudio de la palabra de Dios y nos instruimos. Amén. Amén. Sí. Pues vamos a proceder con la oración. Voy a pedir a mi hermano José Luis que haga la oración. Claro que sí, vamos de rodillas los que podamos. Querido Padre Celestial, que su morada está en los cielos, le damos la honra y la gloria a usted, Padre, porque es el dador de la vida y de todas las bendiciones que tenemos, Padre. Gracias le damos, Padre, porque nos ha permitido estar una vez más aquí para estudiar su palabra y para poderla compartir, Padre, con todas aquellas personas que sintonizan estos medios. Le rogamos, Padre, que donde quiera que ellos se encuentren puedan atesorarla en sus corazones, Padre, que les pueda servir para que puedan crecer espiritualmente. Le rogamos, Padre, la presencia de su Santo Espíritu para que todo lo que aquí hablemos sea para la honra y gloria suya, Padre. Se lo rogamos todas estas peticiones, Padre, en el dulce y bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar mirando este día a dónde lleva la vacilación y la indecisión a Pilato. Pues lo vemos que continúa con ese carácter tan, valga la redundancia, vacilante e indeciso, que no haya que hacer. Si complacer a la gente o guiarse por principios. Conociendo acerca de una costumbre judía, hermano Puente, una costumbre que se daba siempre en la Pascua, él, pensando que eso le podía dar una excusa para liberar a Jesús, ¿qué pregunta le hizo a la turba aquel día? Claro que sí, pastor. Vamos a responder esa pregunta con la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Mateo 27:17. Y dice así, y reuniéndose con ellos, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Entonces, como podemos observar aquí, mis hermanos, Pilatos estaba indeciso, ¿verdad? Desde antes ya había querido no condenar a nuestro Señor Jesucristo, pero en esa indecisión que tenía todavía para tratar de no condenarlo y él mantenerse con sus manos limpias, trató de poner esa costumbre que tenían en esta fiesta de las Pascuas y les dio a elegir a la turba de que a quién querían condenar, si a Barrabás o a Cristo. Esa fue la pregunta. Interesante, pero según el don profético, pastor Joselito, cuando Pilato hace esa pregunta, ¿cómo estaba su rostro? ¿Cómo se le notaba a él esta indecisión? ¿Cómo lo describe el don profético? Sí, dice, el rostro de Pilato palideció, le confundían sus propias emociones en conflicto, pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de la fiesta se acostumbraba a soltar algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana.
No había sombra de justicia en ella. Pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías, pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos, había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que, volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor: ¿cuál queréis que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Aquí en esta lectura describe muy bien ese acontecimiento, ese momento que está pasando en esta deliberación de la turba, Pilato y los judíos acerca de Jesús. Y podemos ver aquí el propósito de Pilato, pastor, queriendo liberar a Cristo, buscando la manera, pero una manera muy, no sé, a veces me pongo a pensar que Pilato aquí está actuando a veces como una persona, como un niño, ¿no? Que cuando él hubiera dicho: aquí yo digo esto, aquí este hombre es justo, no hay por qué presentar una evidencia para que, o justificar la manera de soltarlo. Cuando él pregunta: ¿a quién quieres que suelte? ¿A quién quieren que suelte? ¿Al asesino, ladrón, homicida, o al justo, que es Cristo Jesús? La turba ya sabemos lo que clamaba. Exactamente. ¿Hay algo, hermano Puente, de esta nota que usted quisiera destacar? A mí me llama mucho la atención cómo estas personas, al haber visto todos los milagros y todos los prodigios que nuestro Señor Jesucristo realizó, aún a pesar de eso, no se tentaron su corazón para elegir mejor a Barrabás en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que a mí me constriñe, ¿verdad?, de que tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo, tantos milagros, tantos sermones que Él les dio, porque estoy seguro que muchos de ellos estuvieron ahí presentes, y a pesar de eso no se tentaron para pedir mejor que fuera condenado nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿quién era Barrabás, pastor Joselito, según Marcos 15:7? Marcos 15:7 dice: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Bueno, era un fugitivo de la ley, que ahora estaba aquí pues preso por lo que había hecho. Y aunque el don de profecía ha declarado muy bien la personalidad de los motivos y los propósitos de este hombre, la palabra de Dios rectifica aquí y dice que era un homicida, o sea, causaba revueltas. Este era el revoltoso, este era el alborotador, este era realmente, sí tenía cualidades que lo llevaban a una sentencia, pero sí, no Cristo. Por eso Pilato muestra el contraste que hay de Barrabás y Cristo, ¿no? Y la Escritura deja bien claro quién realmente era este hombre Barrabás. Nosotros vemos aquí, hermanos, a Barrabás siendo lo que decían que Cristo era. De Cristo decían que era un impostor, pero el verdadero impostor era Barrabás, porque si ustedes notaron en la nota que ya se leyó, dice de que él había aseverado ser el Mesías, y eso sí era un impostor. Eso lo hacía él un impostor. A Cristo lo acusaban de que era un impostor, pero este era el verdadero impostor. A Cristo lo
acusaban de ser un sedicioso, y este era el sedicioso. A Cristo lo acusaban de que él estaba causando una revuelta contra Roma, y este sí, era el que había causado una revuelta contra Roma. Es impresionante cómo este hombre dice que hasta bajo el manto de la religión, dice, él se había propuesto hacer ese tipo de revueltas. Dice, bajo el manto del entusiasmo religioso, dice, en la nota que ya leímos, se ocultaba un bribón empedernido y desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Este era, de verdad, como dice también aquí, un agente satánico. Este era el que utilizaba la religión para insolentar al pueblo a las revueltas. Saben, hermanos, que este espíritu de Barrabás se ha manifestado en los movimientos religiosos a lo largo de la historia. Cuando yo estaba chamaquito, tenía mis 10 años, me mandaron a mí a la doctrina, le llamábamos, ¿verdad? Porque nos íbamos a preparar para hacer la primera comunión. Y entonces yo me recuerdo que llegábamos todos los muchachitos ahí del pueblo y nos daban la doctrina. Pero en la doctrina iba aquello de meternos aquel espíritu de insatisfacción en contra del gobierno, porque para ese tiempo el gobierno en nuestro país era un gobierno opresor, y era un gobierno pues que estaba sometiendo a tremendas injusticias a las clases más bajas. Y me recuerdo que bajo la religión, hasta los cantos que nos daban para aprendernos eran los cantos inspirados en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de cómo también ese pueblo había tenido que ser liberado de un gobierno opresor. Y entonces yo, ahora que veo hacia atrás, miro cómo bajo el manto de la religión a nosotros nos estaban preparando nuestras mentes para que en alguna manera nos volviéramos pues revoltosos contra el gobierno. Y así fue como nació la guerrilla en mi país, así fue como los movimientos guerrilleros nacieron, bajo ese adoctrinamiento, bajo el manto de la religión, para entonces hacer la revuelta contra el gobierno de turno. Entonces miro que realmente ese es un espíritu de Barrabás, que se oculta bajo el manto de la religión para hacer revueltas contra un sistema político. Entonces veo que ese espíritu de Barrabás todavía prevalece hoy en día en los pueblos del mundo, en los países del mundo. Las revueltas que se dan en los movimientos sociales y políticos que hay en el mundo, pues detrás de todo eso está el espíritu de Barrabás, en los agentes satánicos obrando. Como realmente, miren, el pueblo estaba tan cegado ese día que eligió mejor a un hombre de esa naturaleza en lugar de Cristo. Bueno, como el don profético en la siguiente nota, hermano Puente, describe esa mala decisión de la gente. Claro que sí, vamos a leer aquí en El deseo de todas las gentes, página 68. Dice, como el rugido de las fieras, vino la respuesta de la turba, suéltanos a Barrabás. Ahí iba en aumento el clamor, Barrabás, Barrabás. Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero volvieron a clamar, quita a este y suelta a Barrabás. ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonios, y había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podía esperarse sino la respuesta, sea crucificado? Pilato estaba turbado y no había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar a un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiera infligir. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero era demasiado tarde para arguir. No eran pruebas de la inocencia de Cristo lo que querían, sino su condena. Aquí está bien claro, pastor,
Pastor Joselito también, mire, no cabe duda que todos, esta turba, estaban, al igual que Barrabás, estaban poseídos por demonios. Y así lo dice el don profético, dice, había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. Entonces, pues, aunque Pilato quisiera no condenar a nuestro Señor Jesucristo, la turba, todas estas personas ya estaban decididas, porque estaban poseídos por estos demonios, a condenar a nuestro Señor Jesucristo. Interesante. ¿Algo, pastor, que le impresiona? No, pues yo creo que toda esta nota me impresiona, ¿no? La verdad que yo veo aquí a un Pilato. Al principio de la lección, cuando comenzaba a hablar de la lección de Pilato, mostraba un hombre duro siempre, mostraba una persona que no le importaba mandar a la muerte a un inocente, ¿verdad? En las lecciones pasadas. Y aquí vemos a Pilato en una decisión muy terrible, porque cómo Pilato cambió de espíritu. La verdad que la presencia de Cristo cambiaba la manera de pensar de Pilato. Y sí luchó, sí batalló bastante con su espíritu. Me llama la atención la nota anterior que dice que el rostro de Pilato hasta estaba pálido, o sea, era una lucha, un conflicto interior entre él, entre la injusticia y la justicia, entre Barrabás y Cristo. Si observamos el cuadro, podemos ver un hombre en conflicto no contra un ser humano, aún aquí, como dijo el hermano Puente, el poder satánico estaba aquí en los demonios. Así que era difícil para un hombre que no ha conocido al Señor lidiar con esta clase de problemas, que aunque ciertamente se ven como políticos aquí, religiosos también los poderes de las tinieblas están incluidos aquí. Es interesante, hermanos, cómo también un profeso pueblo de Dios se puede convertir en demonios en un determinado momento. Como un profeso hijo de Dios, un cristiano, también puede convertirse en demonio, porque dice aquí que la turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y quiénes eran los componentes de la muchedumbre? ¿Quiénes eran los componentes de la turba? ¿Acaso no eran los que se creían ser el pueblo elegido? ¿Acaso no eran los depositarios de la santa ley de Dios? Nosotros vemos, mis hermanos, cuán peligroso es que uno en determinado momento le dé cabida al enemigo y pueda convertirse en un agente satánico. Aquí nosotros miramos que estos se convirtieron en unos demonios y agitados por Satanás. Dice, Barrabás, Barrabás, suelta a este y danos a Barrabás. Oh, qué tremendo. ¿Hasta dónde llegaron? Dice que era como el rugido de las fieras lo que ellos decían, así se escuchaba. Bueno, para hacer la aplicación ya, hermano Puente, ¿hay algo que usted crea de esta lección que nosotros deberíamos de tomar para aplicarlo a nuestra vida? Sí, pastor, aquí apelando al don profético, en la Biblia de Estudios viene una nota de la Review and Herald de 31 de 1900, y dice así, un símbolo de los últimos días. La escena del recinto del tribunal de Jerusalén es un símbolo de lo que sucederá en las escenas finales de la historia de la tierra. El mundo aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás, el primer gran rebelde, ladrón, apóstata y asesino. Rechazará el mensaje de misericordia relacionado con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o aceptará la verdad tal como es en Jesús. Si acepta a Satanás y sus falsedades, se identificará con el padre de todos los mentirosos y con todos los que son desleales. Mientras tanto, se alejará de su personaje, que es nada menos que el Hijo de Dios infinito. Entonces, viendo esta declaración, veo aquí que es un símbolo de los últimos días este juicio que se llevó a cabo, de que
los que estén con nuestro Señor Jesucristo, debemos de obedecer sus mandamientos. Pero si no hacemos eso, vamos a estar del lado de Satanás o de Barrabás, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar muy bien qué tenemos que elegir, y pues lo más recomendable, lo que nos va a llevar a vida eterna, es elegir estar del lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Algo, pastor, que usted quiera aplicar? Sí, como mencioné en las lecciones pasadas, cada ser humano cumple un papel importante en esto que estamos estudiando. A grandes rasgos, o viendo en una esfera más grande, el mundo y los poderes antagónicos que entre el conflicto entre el bien y el mal, que es Cristo y Satanás. La mayoría de los seres humanos está haciendo su decisión como lo hizo la turba en ese momento. Barrabás, símbolo de Satanás, como dijo el hermano Puente, o Cristo, símbolo de la vida eterna, Cristo el Salvador. Vemos a la turba aquí escogiendo lo que no les convenía escoger, sino que llevados por la envidia, por los males de este mundo, escogieron mal. Quiera el Señor que nosotros sepamos escoger bien, pastor, y que estas lecciones nos ayuden a identificarnos con Cristo, nuestro Salvador, y no con Barrabás. Exactamente. Bueno, hermano, yo quisiera hacer una aplicación aquí que me impactó, que esto de soltar a un preso durante la fiesta de la Pascua, dice que era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. Pregúntate, mi hermano, en el mundo religioso, ¿qué cosas hay de invención pagana que los cristianos la aprecian mucho? ¿En qué mes estamos ahorita? Mes de diciembre. Hermano, si hay una fiesta pagana, de invención pagana, es la Navidad. Y así como el pueblo elegido de Dios, los judíos, dice, la apreciaban mucho, aunque era de invención pagana, así tristemente ahora, el Israel moderno, los que se dicen ser el pueblo elegido, los que se dicen ser los depositarios también ahora, aprecian mucho esa fiesta pagana, y no digamos el cristianismo en general. Muchas de las fiestas que son de invención pagana, lamentablemente los cristianos la aprecian mucho y transigen con ellas y las celebran e inducen al pueblo a que también celebre. Esto nosotros miramos que es algo trágico y lamentable, porque el pueblo religioso de los días de Jesús, los judíos, aunque sabían que eso de soltar un preso era de invención pagana, dice, ellos lo apreciaban. Hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento y no ir, como dice el dicho, donde va Vicente, donde va toda la gente. No, mis hermanos, seamos nosotros un pueblo peculiar, seamos nosotros un pueblo de verdad elegido del Señor, que no transige con las turbas, que no transige con las masas, que no transige con lo popular, que no va allí apreciando lo pagano. No, mis hermanos, seamos nosotros un pueblo que de verdad elige quedarse con lo que Dios ha dicho en su palabra y mantenerse firme a los principios. Yo quiero destacar en la lección de hoy que eso fue el peor error que hizo el pueblo judío: apreciar la costumbre de invención pagana. Y por eso, miren, cuando llegó el momento de hacer la elección, estaban preparados para elegir del lado de lo pagano, para elegir del lado de lo incorrecto. Dijeron, queremos nuestro muñequito, nuestro nacimiento, queremos nuestro arbolito navideño, y quita este. Miren hasta dónde lo llevó el hecho de apreciar costumbres del paganismo. Lo llevó a rechazar a su Jesús, a rechazar a su Salvador, a pedir la condenación de su Salvador y quedarse con lo pagano. Dios nos ayude, hermanos, y nos libre a nosotros de hacer
una decisión semejante, pero también Dios nos libre de andar transigiendo con el paganismo. Pastor, antes de terminar también me llama la atención lo que está mostrando usted, pastor. Tengamos cuidado, y esto es para el cristianismo en general, para nosotros también, que de ser un pueblo peculiar, alguien diferente al mundo, demostrar siempre la diferencia. Aquí, en esta turba, no había diferencia entre los líderes judíos, que era el pueblo de Dios, y la turba pagana, los más peores de ese tiempo. No había diferencia, todos gritaban: crucifícale, crucifícale. Y transigir con estos males, con el paganismo, con el espíritu del mundo, llevará al cristiano a decir las mismas palabras contra el verdadero pueblo de Dios en los últimos tiempos. Así que es una advertencia para nosotros la lección de hoy también. Definitivamente. Vamos a pedir a Dios que nos dé discernimiento, hermanos, para vivir sabiamente. Querido Padre, una vez más nos adviertes en la lección de hoy a dónde puede llevar la indecisión y la vacilación en el carácter en cuanto a la elección que se debe hacer para con Jesús y para con el mal. Nosotros vemos, Señor, que tristemente tu pueblo elegido, el depositario de tu santa ley, la niña de tus ojos, oh Señor, vino en su liderazgo, lamentablemente, a elegir de una manera errónea. Pero vemos también, Padre, cuál fue la causa. En ese momento, Señor, de hacer la decisión más importante de sus vidas para elegir a su Salvador o al impostor, nosotros vemos, Padre, que previamente ellos transigieron con el paganismo. Ellos apreciaron el paganismo y ellos eligieron, por lo tanto, actuar conforme a los paganos. Oh Señor, nosotros vemos en esto una advertencia para nosotros como pueblo, porque de la misma manera, Señor, si apreciamos las cosas de invención pagana, si transigimos con las cosas paganas, fácilmente decidiremos del lado de los paganos. Y sabemos, Padre, como nuestro hermano Puente citó, que habrá en los últimos días decisiones que hay que tomar, habrá elecciones que hacer. Y cómo, Padre, el mantenernos desde ahora como un pueblo peculiar, que no transija con el mal ni con el paganismo, oh Señor, va a ser determinante para que hagamos elecciones sabias. Así que te pedimos ahora que nos ayudes a que nosotros, Señor, nos afirmemos solamente en ti. Amén. Que nos unamos más a ti, que perseveremos, Señor, en ti, que tu palabra sea la que predomine en nosotros y que, Padre, nunca transijamos con lo pagano, con el mal, y nunca te rechacemos, que nunca elijamos a otro antes que a ti. No, Señor, que a ti siempre, oh Padre, te apreciemos y te demos el primer lugar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que esta advertencia la atendamos y que siempre Jesucristo sea para nosotros lo más especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.